Buenas tardes, ¿qué tal? Joaquín Aspiros, soy yo de Zafras y Mercado. El día de hoy vamos, como dice el título, a hacer una charla sobre actualización de mercado, empezando un contexto internacional, derivando en un contexto local. Podemos empezar diciendo, ¿no?, en un año donde el clima fue la principal variable determinante de toda la campaña, en un año donde el gobierno se cansó de intervenir en los mercados, generando distintas distorsiones en los precios, y dado nuestro rol de tomador de precios y no formador de precios, tenemos que hacer una buena estrategia comercial, y dado este rol de tomador de precios, tenemos que arrancar este análisis de en qué situación nos encontramos internacional para luego sí derivar, ¿no?, en el cuadro local. Para empezar a analizar este cuadro de situación internacional, vamos a empezar hablando un poco de la economía que estamos viendo hoy en día, un poco de las tendencias macroeconómicas y a dónde nos pueden llevar los precios internacionales, los precios de Chicago. Punto de referencia de Estados Unidos, economía a nivel mundial y economía de referencia también para los veranos. ¿Qué situación estamos viviendo? Algunas consecuencias de lo que fue la crisis de COVID-19 con las altas tasas de inflación vividas por Estados Unidos, producto de esta fuerte emisión monetaria. Tasas de inflación que llegamos al pico, como vemos ahí, en junio del año pasado, a un 9.1%, y Reserva Federal de Estados Unidos que dijo vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Qué es tomar cartas en el asunto para la Reserva Federal, para la Fed? Comenzar a subir las tasas de interés. Tasas de interés que llegaron a un rango entre, como vimos ahí, en febrero, el 4,75% aproximadamente para el mes de febrero, y se espera para el nivel de marzo que, como consecuencia de una inflación que volvió a acelerarse, último dato del mes de enero, ahora esperando el dato de la inflación de febrero, mantenga este ritmo sostenido de aumento de tasas. Hay las teorías de que puede venir un aumento del 0.25%, otros más adeptos a un incremento del 0.5%. En definitiva, vemos para adelante esta búsqueda del objetivo de la inflación en el 2% anual para Estados Unidos. Como consecuencia de esto, una búsqueda muy probablemente de continuar elevando las tasas. ¿Y por qué hablamos de tasas si queremos hablar de granos? Porque está muy relacionado con la fortaleza del dólar a nivel internacional. Fortaleza del dólar que nos va a llevar a una modificación en los términos de comercialización de los granos. Sabemos que una fortaleza del dólar implica, por un lado, menor demanda de exportación de los productos norteamericanos, e implica, por otro lado, una mayor demanda de instrumentos de inversión de renta fija. Es decir, capitales que se van reposicionando, saliendo de renta variable, entre ellos los commodities, buscando una inversión más segura ante una tasa más elevada. Entonces, viendo ahí las letras del Tesoro de los Estados Unidos con un mayor apetito, provocando también una menor demanda de inversión. Entonces, tanto por menor exportación potencial como menor demanda de inversión de estos instrumentos de renta variable, vemos una presión bajista sobre los commodities ante un fortalecimiento del dólar. Pasando entonces un poco más a lo que nos interesa, un poco más a los granos, a cómo esto impacta en los granos, ¿qué es la actualidad? ¿Dónde está el ojo puesto hoy en día? Bueno, lo tenemos puesto en cuál va a ser la superficie, ya un mercado que se va a ir moviendo con números productivos que ya vamos a entrar a analizar de Sudamérica, pero un mercado que se va a ir moviendo hacia el calendario norteamericano. Y en el calendario norteamericano, la información principal, el primer input que vamos a tener es la superficie. ¿Cuánta superficie se va a destinar al cultivo de soja? ¿Cuánta superficie se va a destinar de maíz? ¿Y qué tenemos esta información? Salieron por muchos lados a hablar de información oficial de Luzda en febrero, bad information. Lo que tenemos en febrero es el foro de Luzda, donde técnicos de Luzda dan sus proyecciones para la próxima campaña y también extendida a 10 años. ¿Y qué información nos está dando esto? Que si bien no es oficial de Luzda, marca un poco las bases de lo que podemos esperar para la nueva campaña de Estados Unidos. Marca un aumento en la superficie de maíz de casi 1 millón de toneladas, manteniendo estable la producción, la superficie de soja. Entonces, ya tenemos aquí una señal potencialmente bajista para el maíz, una superficie que se recupera, recordamos, el año pasado una superficie que había sido menor por menores precipitaciones durante el momento de siembra. Entonces, maíz recuperando superficie. También teníamos el año pasado una situación muy particular con los fertilizantes, en pleno estallido del conflicto. Este año, ante una mejor situación de fertilizantes, el maíz también le ganaría terreno a la soja por este punto. Y ubicándonos ya en
capaz el cuadro principal, ¿no? Tanto en maíz como en soja, el cuadro de oferta y demanda norteamericano, donde los ojos tienen que ser puestos para intentar entender una señal de precios para adelante. Vemos aquí el último informe, UAS de febrero. Ya mañana tendremos la nueva foto con los números de marzo. Y no nos vamos a entrar en tanto detalle, pero si tenemos que posar la vista sobre un punto en particular, sobre un indicador, vamos a analizar siempre los stocks finales. ¿Y cómo vienen esta proyección de stocks finales para esta campaña 22-23 que finaliza a fines de agosto? Bueno, con stocks finales, como vemos ahí, muy ajustados. En lo que es maíz, una proyección de que ahora en el informe del día de mañana sean levemente elevados a 33 millones de toneladas. Venimos de stock en 32.18 millones de toneladas, pero en términos históricos continuamos con stocks muy ajustados. Y esto es una señal que intranquiliza a Estados Unidos en caso de que pueda llegar a tener algún traspié en su próxima producción. Entonces, maíz que volvería a ganar superficie, maíz que continuamos con stocks bajos y exportaciones actuales que no se vienen comportando como el mercado lo preveía. Tenemos en los últimos informes de exportación de Estados Unidos por debajo del 1 millón de toneladas, cuando por este momento calendario, con Argentina por razones que ya sabemos y vamos a ahondar, fuera de mercado, con Brasil ya dedicándose a un mercado local, la demanda se tendría que estar ubicando sobre una exportación norteamericana y los números no nos están dando este reflejo. Entonces, un potencial recorte en las exportaciones norteamericanas nos podrían llevar a mayores stocks y un poco más de tranquilidad nomás para el cuadro de Estados Unidos en maíz. Si lo vemos en términos de exportaciones, vemos como continuamos muy retrasados respecto a campañas pasadas, tanto ante la campaña anterior como al promedio de las últimas 5 campañas, y un número proyectado, como vimos recién, que puede volver a ser reducido a la baja. Mucho se habla también de que China podría bajar la demanda de cara a futuro. No somos adeptos a fuertes cambios en la demanda china, no vamos ante ese escenario. ¿Y por qué? Porque China mantiene un plantel de cerdos estable. 42 millones de cabezas de cerdos tiene China hoy en día y los viene manteniendo, lo que nos permite proyectar una demanda sostenida. Es cierto, puede bajar un poco la demanda por mayor producción, China incursionando en las variedades transgénicas, mejorando rendimiento. Será normal que lo veamos batir récords productivos campaña tras campaña, pero no vemos un cambio sustancial en el corto plazo que pueda llegar a modificar fuertemente la demanda para la próxima campaña 23-24. Un poco también mirar en precios históricos dónde estamos, siempre es bueno alejar un poco la lupa, irnos del día de hoy y mirar un poco en qué situación histórica estamos. Continuamos, ¿no? Muy importante, en un nivel de precios muy bueno si lo comparamos contra el histórico. Es cierto, me pueden decir, no tenemos los precios del año pasado, pleno estallido del conflicto, que tocamos mismos máximos que teníamos hace 10 años aproximadamente, con la sequía de Estados Unidos. Hoy estamos un escalón por debajo, pero continuamos en términos históricos en muy buenos precios. Esto nos da ya una señal, al menos de prudencia, en decir un mercado puede descender otro escalón. Vimos lo que puede pasar con el dólar y su efecto sobre los commodities. Entonces, ser conscientes del buen nivel de precios que estamos hoy día en términos históricos para el maíz. También, si miramos un poco la curva futura de precios que nos está dando Chicago, vemos un retroceso para las posiciones siguientes, ¿no? Con fuerte hincapié en, cuando ya comienza a ingresar la safrinha de Brasil. Ahora vamos a andar en esos números y lo que se espera para Brasil, pero un mercado que ya nos muestra una tendencia para abajo para los próximos meses, cayendo de los 254 aproximadamente actuales a los 225 allá por diciembre de este año. Si nos vamos un poco a la soja, los stocks finales, este indicador clave y el ratio stock sobre consumo, ¿no? ¿Cuánto me queda para el fin de la campaña sobre el total de lo que consumo? Un ratio muy seguido por el mercado para ver cuán apretado está el cuadro norteamericano. ¿Qué nos está diciendo este cuadro? Bueno, más ajustado que en maíz. Me está diciendo, me voy a quedar sin soja al final de la campaña. Y este cuadro podría aún ajustarse a 6 millones de toneladas. A diferencia del maíz, podríamos ver algún aumento en el proyectado de exportaciones. Estados Unidos ensanchando su ventana ante el retraso en la cosecha brasilera. Ahora vamos a ver cómo viene avanzando la cosecha de nuestro país vecino. Pero sí, vemos stocks muy ajustados en precios. Y si lo vemos en términos de precios también, al igual que el maíz, mismo concepto, ¿no? Que nos quede claro, continuamos en buenos precios, peores que los años pasados, un escalón por debajo, pero saquemos el foco un poco más lejos
y todavía estamos en buenos niveles históricos. También lo mismo para la curva futura de precios que nos está dando el mercado de Chicago, una retracción, ¿no?, para adelante también debe darnos una señal de cuidado con los precios de cara al futuro. Vamos a entrar un poco en nuestro país. Decime. Estos precios no están ajustados por inflación, están en términos netos, son los precios futuros de Chicago, mostrando la curva futura de acá de para adelante, expresados en dólares por tonelada. Nuestro país vecino, Brasil, a diferencia de nosotros, viene proyectando una campaña récord. Números productivos que sorprenden a propios y ajenos, llegando a las 152.42 millones de toneladas para la presente campaña. Nuestra estimación de Safras y Mercado, estimación que ya hacemos hace más de 40 años y muy respetada por el mercado brasilero. 152.42 millones de toneladas frente a las 128.5 millones de toneladas de la campaña pasada. Un aumento brutal que va a necesitar una logística completamente abocada a la soja. Costos de logística que ya preveíamos de Safras que se iban a subir exponencialmente para este momento de cosecha y que ya lo están haciendo, dificultando la logística. También la logística va a ser un punto clave y tengámosla muy presente en la comercialización de la safrinha una vez que ingrese. Recordemos estos números, una capacidad de almacenamiento en Brasil que va a estar saturada una vez que ingrese la safrinha y va a ejercer presión sobre los precios. Si vemos en términos de avance de cosecha, ya volviendo más a los valores normales, habíamos empezado con un avance de cosecha lento, retrasado por las lluvias en Brasil, ya, bueno, acortando un poco esa diferencia contra campañas anteriores, contra la media de las últimas 5 campañas, hoy en día en un 39.7%, y una cosecha que comienza a presionar sobre el disponible con la enorme cantidad que está ingresando. Una comercialización de soja que sí viene retrasado, un productor brasilero apostando, y hasta hoy en día le viene saliendo bien, a una quiebra productiva en Argentina, esperando para avanzar con su comercialización, ¿no? Decimos un productor brasilero que la lógica de esta campaña es reteniendo soja y desprendiéndose del maíz. Esta tendencia la vemos todavía continuar, con algunas señales de alertas para el productor brasilero, pero sí que ahora con el avance de la cosecha estimamos un avance fuerte también en la comercialización, con un productor que no tiende a retener la soja como la retenemos aquí en Argentina por, bueno, las características de comercialización intrínsecas a nuestro país. Si lo vemos ya en términos de embarques, ¿no?, cuántos barcos están saliendo, qué volumen está saliendo desde los puertos de soja brasileros. También un informe que seguimos muy semana a semana para ver cuál es el termómetro del mercado en los embarques. Ya marcamos para el mes de marzo, ¿no?, proyecciones de embarques por 14 millones de toneladas, 2 millones de toneladas más que el año pasado a la misma altura, y una tendencia que se va a sostener el resto de la campaña con embarques superiores a los de la campaña pasada. Si nos pasamos un poco al vecino, al maíz en Brasil, cómo venimos con el maíz en Brasil, una proyección de producción también muy buena para Brasil, 125.3 millones de toneladas, si entendemos la producción total de la 22-23. Pero enfoquémonos un poco en la producción que nos interesa, estas 3 producciones que tiene Brasil, en la safrinha, producción del maíz tardío, producción, podemos decir, exportable de Brasil, producción que juega en el mercado externo, pero producción que va a empezar a ingresar más tardíamente. Recién la estamos sembrando, una siembra que se empezó a dar retrasada, producto de un retraso en la cosecha de la soja, intentando ahora recuperar con el avance de la cosecha de la soja números más normales para maíz, pero va a llevar tiempo también porque las lluvias han retrasado y continuarán retrasando un poco esta siembra. ¿Quiere decir esto que se sembrará menos maíz, que habrá menos superficie de maíz? Esto todavía no lo vemos como un escenario muy probable. Sí que el ingreso al disponible de ese maíz tardío de Brasil ya no será en junio o julio, ¿no? Lo veremos corrido hacia julio y agosto. Una ventana óptima que en otro año, si el clima nos hubiera acompañado, podríamos haber aprovechado esa ventana de ausencia de Brasil para contribuir a la oferta global con un maíz temprano. No será este año. Un avance de siembra de la safrinha en 57%, ya más cerca, ¿no?, al promedio de las últimas 5 campañas en un 65%, y que avanzará de forma lenta también por las lluvias ocurridas. Si lo vemos en términos de oferta y demanda de Brasil, ¿qué es lo que estamos esperando para lo que viene? Lo que estamos esperando, bueno, son esta buena producción que se va a ver traducida, ¿no?, también en una demanda de exportación
aunque menor que la campaña pasada, muy sólida respecto al histórico de Brasil. Exportaciones en la campaña pasada completamente récord para Brasil, que solo fueron posibles gracias a la quiebra productiva en Europa. Si proyectamos a Europa volviendo a producir en valores normales, no podemos sostener estos números de exportación de Brasil. Entonces, si vamos a tener una oferta mayor que no es traducida en mayor demanda de exportación, el consumo local de Brasil se va a sostener en términos generales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vamos a tener a Brasil con más stocks finales para la próxima campaña. Si tenemos a Brasil con más stocks finales, la presión sobre precios de Brasil va a ser bajista, los premios de Brasil van a ser a la baja y eso va a impactar sin dudas en nuestra comercialización local. Si lo vemos en términos de embarques, vemos ya la ausencia importante, ¿no?, para los próximos meses de embarques, correspondiendo a un mercado brasilero completamente abocado a su demanda interna. Demanda interna creciente, demanda avícola muy importante y que nos lleva a ver afuera el mercado de Brasil para los próximos meses y recién tener que esperar al ingreso de la safrinha, que será lento, a partir de los meses, como decíamos, de julio y agosto. Antes de pasar al contexto local, bajando un poquito a los números de aquí, quiero dejarlos un minuto mientras me tomo un vaso de agua con un video sobre la plataforma Zafras, mostrándole un poco cómo presentamos toda esta información. ¿Cómo sería encontrar en un solo lugar toda la información necesaria para hacer negocios rentables con productos agrícolas? Para anticiparse a los movimientos del mercado y entender cómo tomar las mejores decisiones, la plataforma Zafras, el ecosistema del agronegocio de América Latina, es lo que necesita. Completa en sus servicios, ofrece información exclusiva elaborada en tiempo real por equipos de analistas y periodistas especializados en la agroindustria. Con la plataforma Zafras podrá tomar las decisiones más seguras y precisas en los mercados físicos y de futuros de los principales commodities agrícolas. Encuentre análisis precisos para comprender los movimientos y tendencias del mercado a corto y medio plazo. En la plataforma Zafras podrás ver las noticias en tiempo real que lo mantienen siempre bien informado sobre lo que realmente marca la diferencia en su negocio. La plataforma Zafras es la mayor base de datos de estadísticas agrícolas que le permite analizar los datos históricos de las últimas décadas. Además, le permite seguir los precios físicos en las principales regiones productoras y comercializadoras. Accede en tiempo real a las cotizaciones de las bolsas de futuros, divisas, petróleo y los indicadores financieros completos. Dentro de la plataforma Zafras puede consultar las conferencias, videos y podcasts del mercado que están disponibles las 24 horas. Si tiene alguna consulta de mercado, los especialistas de Zafras están dispuestos a responder a sus preguntas. Este conjunto completo de informaciones está disponible en un formato moderno y fácil de usar. Si aún no conoce la plataforma Zafras, solicite una demostración gratuita y compruebe por qué la plataforma Zafras es la herramienta de trabajo preferida por los profesionales del agronegocio para llevar adelante los negocios más rentables. Bueno, ahora sí, nos bajamos un poco de nuestro país vecino, salimos de Brasil, ingresamos un poco en el contexto local y quiero hablar de economía local, ¿no? Algunos puntos no va a ser una charla económica, es la que viene, ¿no? Se los adelanto, pero sí algunos puntos importantes. Continuamos con una elevada inflación, ya lo sabemos, un año donde desde los granos el factor más influyente va a ser una retracción en la comercialización, una espera a que el próximo gobierno entrante pueda mejorar en algún punto alguna señal de comercialización, sea una reducción en la brecha cambiaria, sea alguna reducción en algún punto sobre las retenciones, escenario menos probable, pero sí que algunas de estas variables van a continuar, ¿no?, sobre el mercado, retrasando la comercialización actual. Esto lo tenemos que saber. También saber que en un año electoral sabemos que es muy difícil que el gasto se vea reducido, por lo que este escenario de elevada inflación va a continuar. Y vemos también una presión sobre la brecha cambiaria creciente, con un mercado de cambios cada vez más falto de dólares. Sabemos en el ingreso de dólares la importancia que tiene el sector agroexportador y, como consecuencia de las intervenciones del gobierno, el adelantamiento, ¿no?, de las retenciones que ya se dio. Y lógicamente la principal consecuencia del clima es la menor producción que vamos a tener. Ahora vamos a ahondar en los números productivos, pero que no van a llevar a un menor ingreso de dólares y esto va a pesar sobre esta brecha cambiaria.
viendo ahora, se habla de un potencial acuerdo de Massa, a ver si puede reestructurar de alguna forma la deuda para continuar manteniendo al menos estos niveles de derecha, pero va a haber mucha presión puesta sobre este indicador, y esto va, sin lugar a dudas, a ser el termómetro de la comercialización para los próximos meses hasta antes de las PASO. No voy a venir a hablar profundamente de clima, no soy experto en clima, todos sabemos aquí las consecuencias que tuvimos en la presente campaña. Veníamos de 2 años consecutivos de la Niña, advertíamos sobre un tercer año con las consecuencias que esto podía tener. Ya ingresamos en esta campaña con los perfiles muy ajustados de humedad. Continuamos con ausencia de precipitaciones, a esto se le sumó unas sucesivas olas de calor, ¿no? Transitando hoy otra más. También el evento atípico que tuvimos el 18 de febrero con heladas en gran parte de la región productora, ¿no? Provincia de Córdoba, provincia de San Luis muy afectadas. Esto sin lugar a dudas fue el golpe de gracia, pero bueno, todo este escenario climático que nos está llevando a fuertes números en las reducciones productivas. Y aquí un poco está la expectativa también de lo que puede llegar a decir el USDA el día de mañana. El USDA, sabemos que para lo que es Estados Unidos lo debemos seguir con los 2 ojos, pero para una vez que nos apartamos de Estados Unidos y empezamos a ver las proyecciones locales, hay que empezar a ver tanto el USDA como las estimaciones locales. Estimación para Argentina en 38.59 millones de toneladas, toneladas más, toneladas menos manejan las estimaciones, distintas estimaciones locales, pero un USDA que, como decíamos, al mes de febrero está con una proyección de 47 millones de toneladas, una proyección que ya queda completamente desactualizada y ya venía de un fuertes ajustes que no son una tendencia habitual en el USDA, tiende a hacer las correcciones fuera de Estados Unidos más sobre el final de la campaña, retrasando las correcciones. Ajuste que podría venir para el día de mañana, se proyecta el mercado, se hace una estimación de lo que opinan las distintas consultoras sobre lo que puede llegar a decir el USDA el día de mañana, con un número en 43.2 millones de toneladas, lo que continuaría siendo optimista para la situación productiva local, pero sí esperando fuertes recortes en lo que es Argentina. Bolsa de cereales de Buenos Aires, que el jueves pasado daba un 56% para la condición regular a mala, en este caso estamos hablando del maíz. Y estos números productivos que van a impactar sobre la oferta argentina de granos para el mercado externo, unas exportaciones que estimamos con suerte puedan llegar a las 24 millones de toneladas si se confirman estos números productivos que pueden seguir sufriendo modificaciones en caso de que continuemos, y así son las proyecciones con ausencia de precipitaciones para lo que resta, en especial para los cultivos tardíos. Y bueno, este fuerte recorte, ¿no?, en la producción también es una señal sobre los precios a nivel global por una menor oferta que vimos los números importantes de la safrinha de Brasil, podría ser compensada en caso de que se confirmen estos buenos números para nuestro país vecino. Y si empezamos a analizar un poco la comercialización de cómo viene avanzando Argentina, ¿no?, volumen de exportación controlado por el gobierno, un volumen máximo en 20 millones de toneladas, pero un mercado de exportación que al día de hoy tiene declaradas 10.5, que estamos diciendo, por más que el mercado el gobierno esté interviniendo en este punto, las exportaciones, el mercado se está en la campaña 2023 regulando solo con un productor que no está vendiendo completamente entendible, ¿no? Tenemos 7.9 millones de toneladas ya comercializadas, entonces decimos una comercialización retrasada tanto en términos netos como en términos porcentuales sobre la producción esperada. Esto es un 20.58% del porcentaje de la producción esperada ya comprometida, ya comercializada. Y esto, expectativas de que continúe, ¿no? También las expectativas de vamos a ingresar en un dólar soja, pero un dólar soja también nos influye directamente sobre la comercialización del maíz. Ante la decisión de qué comercializar, un dólar soja retrasa la comercialización del maíz en contraposición contra un aumento en la comercialización de soja. Y si lo vemos en términos de declaraciones juradas semanales, ¿no?, como vienen avanzando las declaraciones juradas de ventas al exterior semanales, vemos un retraso absoluto por este indicador que decíamos, un productor que no está vendiendo, entonces un exportador que no quiere comprometerse para después no poder originar esa mercadería. Y si lo vemos en términos de dinámica de precios, un poco lo que viene buscando el gobierno, ¿no?, es quitar la presión sobre la demanda de los cultivos tempranos
El 14 de diciembre del año pasado, ¿no?, la resolución 182-2022 le permitió al sector exportador prorrogar por 180 días los compromisos que ya habían sido asumidos para los meses de diciembre, enero y febrero. ¿Qué me está diciendo el gobierno acá, al sector exportador? No me presiones los precios internos, no quiero que origines mercadería en estos meses, déjame los precios internos tranquilos. ¿Por qué quiero precios internos tranquilos? Porque influye sobre el precio de la carne, porque influye sobre los precios de la leche. Entonces déjame el maíz interno tranquilo, esperemos al ingreso de los cultivos tardíos para presionar, sí, sobre esa demanda para la exportación. ¿Por qué? Porque ya teníamos también comprometidos de la campaña 22-23 para los meses marzo, abril y mayo un enorme volumen comprometido, y sabíamos que con estos cultivos, con el estado de los cultivos tempranos, maíz temprano, que ya nos había dado una señal mala en cuanto a términos productivos con la superficie. Sabemos que Argentina suele destinar 50 y 50 en temprano y tardío, y esta campaña fue un 20 temprano, ¿no?, con los pronósticos climáticos de que el maíz tardío podría tener una mejor posibilidad que no se está dando. Pero bueno, tampoco se había dado los maíces tempranos. Entonces ya no íbamos a tener oferta para estos maíces tempranos. El decreto que acabo de mencionar, el carry que tienen los exportadores, vemos 40 millones de toneladas compradas en los exportadores de la campaña 21-22, sumamos las declaraciones juradas, 33, hay un saldo que también fue siendo revendido en el mercado local, pero un saldo que también le va a quedar para poder compensar, ¿no?, esa demanda para los meses entrantes, pero también expectativas de que podamos ver una nueva prórroga, un nuevo rally de estas declaraciones para los primeros meses de la campaña 22-23. Si lo vemos en términos del avance de las compras, también vemos números muy bajos de compras del sector exportador para la presente campaña. Como decía, un productor reacio a vender. Y si lo vemos en términos de precios, vemos un maíz temprano, ¿no?, en torno a los $250 tonelada. Estamos aquí viendo desde nuestra plataforma los precios de Matba Rofex, y un maíz tardío, ¿no?, que vemos no pudo quebrar la línea de los $240. Un spread que las expectativas estaban con que pueda crecer, precios que podrían, ¿no?, con esta situación productiva escalar a nuevos valores, que no lo están logrando hacer, pero justamente por esto, por la eliminación de la demanda. Si no hay demanda, no hay oferta para sostener ningún nivel de valores. Y también, ¿no?, un mercado nominal, un mercado sin operaciones. La tendencia es con precios a la baja. Vemos precios, pero ¿cuán representativos son esos precios de operaciones que se están dando? Entonces, si hacemos volumen por precio, vemos un precio que no está siendo representativo de las operaciones por el bajo volumen que venía diciendo, y que lleva este spread del temprano tardío, ¿no? Las proyecciones iniciales decían no haber cultivo temprano, este spread tiene que crecer. No se dio justamente por esta intervención de sacar a la demanda también de los maíces tempranos. Y si lo vemos para las posiciones a cosecha, ¿no?, si el sector exportador está pagando lo que corresponde o está pagando por debajo, hoy un premio, ¿no?, para la posición de un maíz temprano en los 95 centavos de dólar por bushel sobre la posición mayo de Chicago, nos está dando un FOB en términos dólar por tonelada en los 289, por detrás del FOB, ¿no?, también manipulación de los índices FOB por parte del gobierno en los 301 dólares la tonelada, que si le descontamos los gastos, si le descontamos la comercialización, nos está dando una máxima capacidad teórica de pago del sector exportador para un maíz temprano de abril en los 240. Y si vemos cuánto se está pagando en el mercado local por un maíz abril, estamos también en torno a los 240 dólares la tonelada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Un mercado exportador pagando de lleno la capacidad máxima teórica de pago. Esto también es una señal bajista. ¿Por qué? Porque si miramos, si no lo originamos en Argentina, lo originamos en otro origen, lo originamos en Estados Unidos. ¿Cuánto está pagando Estados Unidos? 286. Entonces, un FOB Argentina 289 con un FOB Estados Unidos 276 no se puede sostener durante mucho tiempo. Entonces, esto también dándonos una señal de atención sobre los maíces tempranos, a pesar, ¿no?, de la situación productiva en la que venimos. Y si lo analizamos sobre una posición julio, un maíz julio, a ver qué está pagando el sector exportador. Un maíz julio con un premio de 35 centavos de dólar por bushel sobre la posición julio, ¿no?, de Chicago, nos está dando un FOB en los 261.
y que esto es en el mercado local, ¿no? Descontándole las retenciones, los gastos, una capacidad máxima en los 215, y el mercado también pagando esos 215, también con las expectativas, ¿no? En términos, si lo comparamos contra Chicago, ¿cuánto paga Argentina? Bueno, el maíz julio de Argentina debería estar pagando Chicago más 20, estamos en torno a esa cuenta, entonces proyecciones también encuentra el mercado dificultades en poder sostener estos precios. Pasando a la soja, situación también crítica productiva para la soja, en 31.5 millones de toneladas, la bolsa de cereales 67% de la condición regular a mala del cultivo, proyecciones también que el día de mañana el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, reduzca este número. ¿A cuánto lo va a reducir? Es una pregunta muy importante. El mercado estima a 36.3 millones de toneladas, continuaría quedando largo respecto, ¿no?, a las estimaciones locales, pero bueno, al igual que en maíz, una situación crítica, ¿no?, en Argentina también para la soja. Y en términos de comercialización, comportamientos pasados generan expectativas futuras, ¿no? Dice la frase, dólar soja 1, dólar soja 2, ¿por qué no un dólar soja 3? Expectativas de que haya un dólar soja 3, ¿en qué se traduce? En también comercialización lenta de la soja actual. Comercialización que llega apenas, casi no llega a tocar las 4 millones de toneladas, esto es un 12% de la producción esperada, ¿no? Entonces también, al igual que en maíz, tanto en términos netos como en términos porcentuales, continuamos avanzando con una comercialización retrasada. Habrá que ver si viene el dólar soja 3, si la pregunta más que si viene o si no viene es a qué tipo de cambio y cuándo, ¿no? Esa es la pregunta que se hace el mercado. Y el cuándo, mucho va a tener también que decir en cuánto queda de soja por vender de la campaña pasada. Error bastante general de no contemplar los stocks iniciales, ¿no?, de esta campaña a un tipo de cambio elevadísimo. Esos stocks iniciales aparecen para ser comercializados. Entonces no es que no esté esa soja, es que necesita un tipo de cambio mayor para ser comercializada. Eso es un llamado de atención. Si contemplamos estos stocks iniciales, ¿no?, de la 21-22, tenemos un total a ser comercializado de 8 millones de toneladas, bastante más de lo que aparecen en las proyecciones, que no los contemplan, pero sí, insistimos, deben ser contemplados. Y si decimos que el dólar soja 1 tuvo una devaluación del 44%, el dólar soja 2 del 38%, ¿no?, respecto al tipo de cambio oficial a ese momento, ¿qué estamos diciendo? Si estimamos una media del 41% y mantenemos esta tendencia, si se da el dólar de soja en el día de hoy, estaríamos hablando de un tipo de cambio diferencial en los 198 pesos. Si damos este tipo de cambio diferencial, este dólar soja 3 a cosecha a mayo, estaríamos en los 238 dólares por tonelada. Y no que digo yo, sino que dice el mercado sobre cuándo puede aparecer este tipo de cambio de soja. Las expectativas del mercado que llegaron a tocar ese spread entre la posición julio, ¿no?, y la posición a cosecha mayo en 27 dólares la tonelada, un spread que suele estar en términos históricos en los 4 dólares la tonelada. Estaban hablando de un mercado que preveía, ¿no?, un dólar soja para una posición a cosecha, entonces un mercado que se iba a preferir posicionarse y comercializar la soja a cosecha por tener este tipo de cambio diferencial. Estas expectativas de mercado, como vemos, ¿no?, en el spread entre las dos posiciones ha ido bajando, dando un poco la señal de que no es tan claro cuándo puede aparecer este tipo de cambio diferencial dólar soja 3. Una decisión que va a estar mucho más atada a factores políticos, sabemos, que a factores económicos. Entonces, una decisión difícil de tomar, pero sí una comercialización que va a continuar retrasada hasta que aparezca este tipo de cambio diferencial. Si no, un productor que va a continuar posicionado en grano. Cerramos con algunos puntos generales. Primero, monitorear de cara para adelante cómo va a continuar siendo el enfrentamiento o la relación tensa entre Estados Unidos y China. No nos debemos olvidar que si se llega a dar lo que se viene hablando hace ya largo tiempo, una potencial invasión de China a Taiwán, alguna potencial escalada en el conflicto entre estos dos países, podemos ver fuertemente reducidos a la baja los precios de Chicago, producto ¿de qué? Bueno, ¿a quién le compra China? A Estados Unidos. Un potencial enfrentamiento con Taiwán de China puede llegar a ser un bloqueo para China, para Estados Unidos, una demanda. Entonces, China
de una originación norteamericana que desaparecería, cambiaría el origen, ¿no? Cambiarían también la dinámica de los precios, pero sí nos puede derrumbar esto los precios en Chicago. Continuamos con el conflicto de difícil estimación para adelante entre Rusia y Ucrania, que es lo que puede suceder, con la potencial prórroga que el mercado ya da como descontado que se pueda dar ahora a mediados de marzo, pero siempre debemos seguir analizando, ¿no?, en el día a día las novedades que vengan desde este punto, siempre mirando lo que hago y no lo que digo, y también finalizar, ¿no?, con la coyuntura política y económica local. Va a ser determinante también lo que empiece a decir que va a hacer la oposición, generando las expectativas futuras, que eso va a repercutir hoy día sobre la comercialización y la recomposición, como digo, del comercio internacional, viendo la fortaleza del dólar, cuán cara quedan las competitividad de las exportaciones norteamericanas y hasta dónde podremos ver recortadas, como veíamos en el caso del maíz, las proyecciones de exportaciones, también impactando sobre precios por ahí en maíz, como veíamos, potenciales stocks más altos. Y para cerrar con una luz de esperanza para lo que viene, no todo es problema económico, no todo es crisis productiva de esta campaña. Las expectativas, ¿no?, de que cambiemos de evento climático, dejemos atrás este evento La Niña, cambiemos de sexo para ser más inclusivos y nos pasemos a un La Niña. Y en este escenario, bueno, proyecciones de que esto se pueda dar, que podemos tener una mejor perspectiva de cara a la FINA, que podemos tener una mejor perspectiva de cara a la próxima vez. Los dejo entonces con una luz de esperanza para lo que viene. Muchísimas gracias y esto es todo.